Ya sea tu primer empleo o trabajo formal o informal, todas y todos tenemos obligaciones que acatar y sobre todo derechos que hacer respetar. Por eso hoy hablaremos de los 10 derechos laborales que debes conocer. Bienvenidos amigos de Puente Estudios, soy Adriana Insunza para todas las multiplataformas de Proyecto Puente y como ya pudieron escuchar, hablaremos de los 10 derechos laborales más importantes, más relevantes y sobre todo que tenemos que prestarle mucha atención. Y para eso me da muchísimo gusto que nos acompañe en este episodio Alan Córdoba, director de Intelecta Consultoría. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, al contrario. ¿Y qué te parece si comenzamos platicando un poquito qué es Intelecta Consultoría? Pero Intelecta Consultoría es un despacho que tiene como finalidad la asesoría legal en materia laboral. Somos especialistas en derecho laboral, laboral burocrático. Tiene un segmento empresarial y también nos dedicamos al tema del derecho administrativo. Toda aquella cuestión inherente a los permisos gubernamentales que tenga cualquier empresa, pues parte de la gestión de lo que hacemos ahí en el despacho, pero siempre enfocados en ese rubro. Creo que a veces nos preguntan si defendemos puros patrones y yo les digo no, realmente ayudas mucho al trabajador asesorando bien a un patrón. Entonces creo que en ese enfoque matamos dos pájaros de un solo tiro. Así es, y sobre todo pues con lo justo, ¿no? Claro. Y yo creo que podemos partir con la pregunta importante también. ¿Solamente los empleados que hayan tenido contrato, que tengan un contrato formal, son los que tienen estos derechos laborales? No es así. El hecho de que un trabajador no tenga un contrato por escrito no le priva bajo ninguna circunstancia de los derechos que la ley le otorga. De hecho, es una cuestión sancionable al patrón el hecho de no contar con un contrato por escrito. Entonces, al igual, existiendo contrato o no existiendo contrato, el trabajador tiene derecho a salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y todas las prestaciones inherentes que se desprendan de la Ley Federal del Trabajo que sean en su beneficio. Bajo ninguna circunstancia es algo cierto que por falta de contrato el trabajador no tiene derecho a nada. Y entonces, por ejemplo, pues existen mucho los emprendedores, pero se vienen considerando, por ejemplo, esos emprendimientos nuevos que hayan salido de vender productos o servicios como trabajo informal. Trabajo, entiéndase, el servicio personal subordinado a cambio de una remuneración que presta una persona a otra. ¿Ok? Entonces, yo trabajo puede ser para una empresa, para una persona moral, puedo trabajar para una persona física. Sin embargo, la actividad independiente que desarrolla una persona en favor de sus clientes, pues eso no es como tal un trabajo para efectos de la Ley Federal del Trabajo. Pero definitivamente esa actividad de los emprendedores independientes no necesariamente es una actividad regulada por la Ley Federal del Trabajo, a reserva de que ellos contraten empleados. Entonces ya adquieren un carácter de patrón y entra la Ley Federal del Trabajo a regular todo esto que tiene que ver con ese tipo de actividad. Entonces podemos hablar yo creo que de 10 puntos importantes que todo empleado no debería dejar pasar y sobre todo tener el conocimiento para que se hagan valer sus derechos. Claro. Nos podemos ir con el punto número 1, que serían los retardos. ¿Qué podemos hablar de eso? Porque sabemos que de repente bajo la ley se estipula un cierto margen de retardo para llegar a tu zona de trabajo. Vamos a poner en contexto que los retardos, la palabra retardo no existe en la Ley Federal del Trabajo, para empezar y acabar pronto. ¿Dónde se establece el tema de los retardos? Bueno, hay un documento especial que marca la Ley Federal del Trabajo que se llama Reglamento Interior de Trabajo. Es decir, se juntan los trabajadores y se juntan representantes del patrón y se ponen de acuerdo y generan un libro que contiene las reglas relacionadas con el trabajo y que son obligatorias. En este Reglamento Interior de Trabajo se estipula lo referente a qué pasaría si llegas tarde, o a partir de qué momento se considera un retardo, qué pasaría si acumulas varios retardos. Entonces, todo ese mecanismo o ese entramado de situaciones se tienen que especificar en este documento que se llama Reglamento Interior de Trabajo. Si en una empresa no cuentan con Reglamento Interior de Trabajo, pues difícilmente van a poder aplicar un esquema así, ¿no? A veces me preguntan, oiga, ¿verdad que 3 retardos es una falta? Y yo les digo, ¿así lo tiene el reglamento? No, en mi empresa no tengo reglamento. Ah, pues entonces no puedes aplicar nada de esto, ¿no? Cada empresa puede variar, como se pongan de acuerdo la comisión de trabajadores.
pueden establecer, aquí damos 15 minutos de tolerancia, aquí damos 10 minutos de tolerancia, aquí damos 5 minutos de tolerancia, o aquí no damos tolerancia. Eso se puede establecer en el reglamento interior de trabajo. Sin embargo, a pregunta expresa, oye, ¿qué onda con los retardos? Pues como tal no existe en la ley. Entonces, si se estipula de manera verbal en una conversación internamente, ¿pudiera ser legal? Lo puedo decir, si tú fueras mi empleada y yo te digo, Adriana, vas a llegar la entrada es a las 7 de la mañana y tenemos como retardos hasta las 7:15 para poder llegar. Ah, ok. Y 3 retardos va a ser una falta. Si no tengo un reglamento, lo que estoy diciendo no surte efecto legal. Si quiero que eso que estoy diciendo verbalmente tenga una consecuencia legal en perjuicio del trabajador, necesito contar con un reglamento interior de trabajo. Y el punto número 2 de lo importante que debemos saber sería la reducción de sueldo. Si a ti te contratan en una empresa con cierto sueldo base cada cierto tiempo, tu pago será mensual o quincenal o etcétera, que ahorita lo vamos a platicar también, y dicen, te pagamos 1,000 pesos, y al término de unos 6 meses, de repente dicen, no, pues sabes que ahora por X o Y de la empresa se te pagarán 800. ¿Esto es legal, una reducción de sueldo al empleado? El salario presenta una característica muy particular. De hecho, hay un capítulo en la ley que se llama normas protectoras y privilegios del salario. Esta característica que tiene el salario, así fundamentalmente, es que el salario es irreductible y es irretenible. ¿Qué es esto? El salario no puede ser objeto de reducción y el salario no se puede retener. O sea, yo como patrón no puedo decir, oye, el trabajador hizo algo mal, metió la pata en algo relacionado con el trabajo, no le pagues esta semana para que se le quite. Eso no lo puedo hacer. Yo como patrón incurro en un esquema que me puedan sancionar si reduzco el salario o retengo el salario. Entonces, son normas protectoras. Puedo ser multado por la autoridad laboral si yo retengo y reduzco. Pero suponte que reduzca el salario, porque así tomé la determinación. El trabajador me puede ir a demandar la rescisión de la relación de trabajo. Es decir, puede decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar con ese patrón porque me redujo mi salario. Y va ante la autoridad del trabajo y demanda con consecuencias muy similares, como si hubiera sido un despido injustificado. Por parte del trabajador, ¿a dónde tiene que acudir? Ah, ok. Trabajador que sienta que le están violentando los derechos puede acudir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a presentar la denuncia correspondiente. Esto activa un protocolo en donde de manera automática la Secretaría del Trabajo manda a hacer una auditoría con un inspector del trabajo. Entonces es muy importante que los patrones estén bien documentados, que estén bien educados en temas laborales y que entiendan que este tipo de conductas son anómalas. ¿Mandar a auditar al jefe representaría ya un ambiente laboral en el cual hasta tu mismo empleo correría riesgo? ¿Podría ser? Las denuncias pueden ser anónimas. Ok. O sea, no necesariamente el patrón se va a enterar de que lo están auditando porque tal trabajador interpuso una denuncia. El trabajador puede ir y decir, oigan, no nos pagaron las utilidades, oiga, no nos están respetando las vacaciones, oiga, me redujeron el salario, oiga, yo trabajo en un restaurante y me están cobrando los platos rotos, oiga, lo que el trabajador considere que sea violatorio a los derechos laborales, inmediatamente va a ser objeto de auditoría por parte de la Secretaría del Trabajo. Y quien solicite este tipo de auditoría y de servicio, ya sea el empleado o el empleador, pero pues ahorita que estamos hablando de los empleados, ¿tiene un costo? No, el servicio es gratuito, van directamente a la Secretaría del Trabajo y ponen la denuncia, ¿no? Nos vamos con el punto número 3 de lo que debemos saber en nuestro ámbito laboral, las actas administrativas. ¿Qué son? ¿En qué o nos afectan o benefician? ¿Y qué podemos saber al respecto? Mira, las actas administrativas es un documento que entraña un procedimiento de investigación. Es acta porque es un documento y es administrativa porque es un documento interno, pero también es una figura legal que no se encuentra dentro de la Ley Federal del Trabajo. O sea, si tú lees toda la Ley Federal del Trabajo, jamás vas a leer la palabra acta administrativa. Eso no existe. Sin embargo, el trabajador, dice la propia Ley Federal del Trabajo, antes de ser sancionado, tiene derecho a ser escuchado. O sea, tiene derecho a dar la versión de cómo ocurrieron los hechos según él
y el documento o el mecanismo idóneo para llegar a ese punto es el acta administrativa. ¿En qué consiste? En citar al trabajador en un día, en una hora y en un lugar determinado, ante la presencia de 2 testigos de asistencia, y se le dice: oye trabajador, el motivo de la presente acta administrativa es que tú, un supuesto, inasististe el día 1, 2, 3 y 4 de octubre sin justificación alguna, sin autorización por parte de tu patrón. Te doy el derecho en este momento para que me des la versión de qué pasó en ese momento. Acta administrativa es un medio con el que yo puedo llegar a sancionar a un trabajador, rescindir a un trabajador o no proceder bajo ninguna circunstancia. Puedo tener 1000 actas administrativas, eso no me convierte en un mal trabajador. Lo importante es cómo salí de las actas administrativas. O sea, no por el hecho de que yo tenga muchas actas administrativas me hace mal colaborador. Más bien, si de todas las actas administrativas no me sancionaron, mucho menos me rescindieron, y salí libre de toda culpa, pues entonces no hay ningún tipo de problema. Y no necesariamente a las 3 actas administrativas No. la empresa va a incurrir en alguna decisión. Lo que pasa es que hay la confusión de que acta administrativa es una sanción y acta administrativa no es una sanción. Si a un trabajador le van a levantar, ¡ay, es que me van a levantar una acta administrativa! No tenga miedo, vaya, enfrente la acta administrativa. Si usted no hizo nada, escuche bien lo que le están diciendo y dé la versión lo más detalladamente posible de los hechos. La finalidad del acta administrativa no es necesariamente sancionar a alguien, es esclarecer un hecho. Muy bien. Hablamos del punto número 4, las horas extras y los días de descanso. ¿Qué es lo que tenemos que saber con esto? La remuneración, los días de descanso, los domingos de repente, ¿cómo lo podemos abordar? Para entender el tema del tiempo extraordinario es importante conocer los tipos de jornada que existen. Básicamente hay 3 jornadas que reconoce la ley. La jornada diurna tiene un tope máximo de 48 horas a la semana. La jornada mixta tiene un tope máximo de 45 horas a la semana y la jornada nocturna tiene un tope máximo de 42 horas a la semana. El patrón que se pase de esos topes máximos entonces deberá pagar tiempo extra. ¿Cómo se cubre este tiempo extra? De la hora primera que te pases a la hora 9, las horas se pagan dobles y de la hora 9 en adelante se pagan triples. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Cosa que normalmente preguntan: oye, Lick, ¿me pueden obligar a quedarme? Si el patrón se le mete en la cabeza y... Oye, es que de repente el patrón dice: oigan muchachos, póngase la camiseta, ¿no? Ya saben que esta semana va a ser fuerte, etcétera. Necesito que te quedes. Pero les trajimos unas pisitas o... No. como salen en redes sociales de repente. Mira, con pizzas se arregla todo. ¿Es legal o no es legal? Definitivamente compensar tiempo extraordinario con pizzas, no. Qué buena onda que les traen pizzas y les traen hamburguesas y lo que sea. Qué bueno, no está mal. Pregunta normalmente: oye, ¿puedo obligar al trabajador a quedarse tiempo extra? Sí, si hay causas especiales. ¿Por qué? Porque la jornada es obligatoria y la jornada se puede extender por causas especiales. El hecho de que haya una causa especial no nos limita a que no podamos llevar a cabo el tema del pago del tiempo extraordinario. Pero sí puedo obligar al trabajador a quedarse a laborar tiempo extraordinario solamente 3 horas diarias, y esta situación no puede repetirse más de 3 veces a la semana. Si ocupo como patrón más tiempo extraordinario, me tengo que poner de acuerdo con el trabajador y le tengo que decir: hay mucha chamba, necesito que te quedes, te voy a pagar tu tiempo extraordinario, no tengas cuidado. Y te voy a pagar la pizza y la soda y todo eso. Digo, para... Y las pantuflas para que descanses. Sí, para que descanses. Seguramente. Pero es más o menos como procede el tema del pago del tiempo extraordinario. En relación a los días de descanso, dice la ley que por cada 6 días de trabajo el trabajador tendrá derecho a un día de descanso. Se procurará que el día de descanso coincida con el domingo. Sin embargo, el patrón que quebrante esa disposición y tenga la necesidad de que el trabajador labore en día domingo, deberá pagar una prestación adicional que se llama la prima dominical. Y la prima dominical es el pago del 25% adicional respecto a lo que correspondería por un día ordinario. ¿Y qué pasa con los días de asueto, los días festivos, donde de repente se sabe, y generalmente tal vez en otras empresas son días no laborales, y en tu trabajo te dicen: este día, el día de asueto más importante del año, lo trabajas? ¿Qué sucede ahí? La ley establece que cuando una persona va a laborar en su día de descanso ordinario, o sea, el que me corresponde por semana,
o si voy a laborar en los días catalogados como festivos. El artículo 74 ahí me establece 11 fechas a lo largo del año que la ley establece como días festivos que tendrían que descansarse de manera obligatoria. Sin embargo, la ley establece, si el patrón quebranta la disposición de que el trabajador no descanse en su día ordinario o lo hagas ir a trabajar en un día festivo, el patrón deberá pagar ese día al precio que es, o sea, cuánto gane diario el trabajador, más una prima adicional del 200%. Por lo tanto, si yo voy a trabajar en mi día de descanso obligatorio, el patrón ese día me lo va a pagar al 300%. Importante saber y que se aplique sobre todo, ¿no? No, es que hay mucha gente que, ándale, vente mañana a trabajar, va a haber mucho trabajo, te lo voy a pagar al doble. No, se paga al triple. Otro punto importante de saber, los atrasos en el sueldo. De repente la empresa pasó un día, pasaron 2, pasó una semana, no llega tu sueldo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué debemos saber al respecto? Eso lo que me estás comentando es equivalente a la retención de salario. O sea, atrasar el sueldo, retener el salario, pues, es una conducta sancionable por parte de la ley en perjuicio del patrón. Mira, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, puede pasar que haya retrasos. Puede pasar, a lo mejor es una empresa que vive al día, que vive de su flujo, de su liquidez, de su operación. Puede haber un atraso. ¿Qué recomendación hay? Pues si no tienes cómo conseguir dinero, habla con tu gente, porque tu gente está esperando el sueldo es sagrado. Entonces, habla con el trabajador, llega a acuerdos, compénsale esa falta de puntualidad que vas a tener de alguna manera, busca los esquemas en cómo él esté de acuerdo. Pero si nada más deliberadamente vas a dejar de pagar porque no tienes dinero, Sin ni modo, explicación sin explicación alguna, es de donde vienen los problemas, ¿no? Es sensible para el trabajador el tema del salario. Vas y trabajas por dinero, no vas y trabajas por bondad, pues, ¿no? Puede gustarte mucho tu trabajo, o puede no gustarte mucho, qué bueno que estés en un trabajo que te guste mucho. Pero la finalidad es porque es un trabajo remunerado. Entonces, tema sensible, no va a haber ingreso, explícamelo, y explícamelo con tiempo. Y podemos llegar a un acuerdo. Claro, podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Es importante que el patrón tenga bien clara su planeación de sueldos y salarios para ver de dónde se va a fondear y qué va a pasar en caso de que le llegue a faltar fondos para cubrir los salarios de los trabajadores. En el punto número 6, algo sumamente importante y sobre todo, mira que ahorita andamos por las fechas, los aguinaldos. Sí. ¿Cuándo un empleado al qué tiempo de laborar en la empresa ya es acreedor y cuál es el tiempo límite si es que hay una fecha por parte de la empresa para otorgar esos aguinaldos? ¿A qué se refieren? Aguinaldo es una prestación establecida por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en donde es una cantidad adicional que se paga para hacer frente a las festividades de diciembre. El aguinaldo actualmente consiste en el pago de 15 días de salario en favor de los trabajadores. Se tiene una fecha máxima de pago en tiempo que es hasta el 20 de diciembre. El patrón tiene hasta el 20 de diciembre para cumplir con esa disposición. Hay patrones que pagan más de los 15 días, qué bueno, no está peleado. Si el patrón quiere pagar 20 días, 30 días o lo que sea, no hay ningún problema. ¿Y si el patrón se pasa del 20 de diciembre? Volvemos al mismo tema. Hay casos, a mí me ha tocado personalmente casos en que el patrón no va a tener para pagar el aguinaldo. ¿Y qué pasa ahí? Igual se tiene que hacer el cabildeo con el trabajador, se tiene que hacer un acuerdo. Es decir, no voy a tener para pagar, necesito que me esperes. En vez de pagarte 15 días, si me aguantas para enero, te voy a pagar 30 días. Te lo voy a compensar de alguna manera esta forma, pero necesito que me aguantes. Entonces es una situación en la cual se puede llegar a un acuerdo interno entre una conversación. Se puede llegar a un acuerdo interno en una conversación. Pero técnicamente es sancionable. O sea, no hay forma de sacarle la vuelta. Yo solo expongo. En la realidad, más allá de lo que diga la ley, es si usted como patrón tiene la necesidad de no pagar el aguinaldo porque no va a tener dinero, y porque esto se va a hacer un problema, platique con el trabajador, expóngale la situación. En el punto número 7, un tema también bien importante, bastante recurrente, y que de hecho hace unos meses estuvo hablando acerca de esto, son las vacaciones. ¿En qué momento ya el empleado tiene el derecho a las vacaciones? ¿Cuántos días? ¿Cómo se va manejando con tu antigüedad? Y sobre todo los derechos que uno debe de saber al respecto. A diferencia del aguinaldo, el aguinaldo es una finalidad de pago. ¿Okay? La vacación es disfrute de días para reponer energías gastadas a lo largo de un año.
Esa es la finalidad de las vacaciones. Los días que me vaya, me voy con mi goce de sueldo. Está todo bien. Y aparte, me pagan una cantidad adicional. Esta cantidad se llama prima vacacional. ¿Qué es la prima vacacional? Lo que me salga de las vacaciones, lo que me salga de los días que me voy con goce de sueldo, le van a sacar el 25% y con ese dinero me voy. Prestaciones extralegales, hay empresas que pagan más que eso. Qué bueno. Esto que te estoy comentando es lo mínimo que marca la ley. Las vacaciones se acaban de modificar, ¿ok? Se acaban de modificar la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué consistió la modificación? En que se duplicaron. Por ejemplo, antes, ¿legalmente ya o a partir del siguiente año? ¿Cómo está la cosa? no, a partir del 2023. Laborado el primer año, el trabajador tiene derecho a 12 días de vacaciones. Ahora con la modificación. Antes era 6 días. En el segundo año aumenta 2 días el periodo vacacional. El segundo año corresponden 14 días. Y así sucesivamente va aumentando el periodo vacacional. ¿Ok? Las vacaciones las toma el empleado al tiempo de que dice, bueno, estos 12 días en mi primer año los quiero tomar completos, estoy en la libertad, o los quiero tomar paulatinamente en este mes tantos, en este mes Te voy a poner un ejemplo muy redondeado. Suponte que entré el 1 de enero Ajá. del 2022. El 1 de enero del 2023 ya cumplí el año. Ya me nace el derecho de disfrutar vacaciones. Las puedes disfrutar de manera continua o las puedes disfrutar de manera discontinua. Es como te pongas de acuerdo. A lo mejor si yo trabajara para ti, Adriana, y te digo, Adriana, fíjate que ocupo mis vacaciones, tengo una boda en Puerto Peñasco y me gustaría irme 4 días para allá, y aparte tengo una serie de eventos así, entonces tú dices como empresa, pues me conviene, porque no me quedo sin la presencia de mi trabajador mucho tiempo, ¿no? Entonces ahora la ley tiene la posibilidad de disfrutar las vacaciones de manera discontinua, como trabajador y patrón se pongan de acuerdo. 2 días aquí, 3 días acá, 4 días acá. O a lo mejor dice, no, vete todo el tiempo necesario y aquí te veo. Y ya que te quiero de tiempo completo en todo lo que resta del año. También es válido. Se tiene que emitir un documento, una constancia en la cual al trabajador le expongan cuántos días le corresponden de vacaciones en función de su antigüedad. Y después viene el disfrute. Ese documento es el que tiene los días cuándo te vas, cuándo regresas. Y si en el año del periodo que te tocaban cierta cantidad de días pasa y no tomaste tus días de vacaciones. Prescriben, es como la leche caduca. El prescribir es perder el derecho por el paso del tiempo. Las vacaciones tienen una razón de ser, ¿no? Psicológica incluso. Oye, necesito desafanarme un rato del trabajo. Raramente, pero pasa, ¿no? De que, ay, estoy a punto de perder las vacaciones, pasa. Sí. Cuando uno está acumulado de tanto trabajo. Hay que ponernos de acuerdo. Pero para efectos de la ley todo mundo se tiene que ir de vacaciones. En el punto número 8, algo bien importante y medio relacionado también con los aguinaldos, hablemos de las utilidades. ¿Cuáles son las fechas, si hay una fecha límite en la que se tiene que pagar y si son obligatorias que se tienen que pagar en una empresa? Durante el año la empresa puede tener ingresos contra los egresos. Si los ingresos fueron superiores a los egresos, entonces se reporta una utilidad. Si los egresos fueron superiores a los ingresos, entonces tuve una pérdida. Si una empresa tuvo pérdida, pues no hay obligación de pagar utilidades porque no hay utilidades. Y puede pasar que hay empresas que reporten pérdida. Bastantes. Puede pasar. Bueno, pero vamos a suponer que la empresa reportó una utilidad. Y la empresa a lo mejor reportó una utilidad de 10 millones de pesos, voy a redondear. Hay un organismo a nivel nacional que se llama la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. Ese organismo históricamente determina que lo que debe de repartirse de esos 10 millones es el 10% entre los trabajadores. Entonces, el 10% de 10 millones, pues es 1 millón. Entonces ya tiene 1 millón de pesos de utilidad a repartirse entre todos los trabajadores. ¿Cómo se reparten las utilidades? Ese millón de pesos se divide en 2 bolsas. La primer bolsa, a 2 bolsas iguales, así, 500,000 y 500,000. Los primeros 500,000 se reparten de manera igualitaria al número de trabajadores. Y la otra cantidad restante, los otros 500,000, se reparten de manera proporcional al monto del salario que tiene el trabajador. No todos en la empresa ganan igual, pues puede haber tabulador donde haya por las diferentes salarios. Sí.
Los gerentes, los directores, los administradores no participan en el reparto de las utilidades. Entonces hay que partir de ahí. Hay gente que se enoja mucho porque no logra entender de que puede pasar que la empresa no genere utilidades. ¿Cómo lo corroboramos esto? Bueno, parte del proceso de las utilidades es que el patrón, al momento de presentar la declaración anual, tiene que dar copia de la carátula fiscal para efectos de verificar. Así lo establece la ley como obligación. Pregúntame, yo que soy abogado laboralista, ¿le entiendo a la declaración fiscal? No, le entiende un contador, ¿me entiendes? Menos los trabajadores. ¿Cuándo deben de pagarse las utilidades? Una vez que se presenta la declaración anual, son 60 días posteriores para pagarse las utilidades a los trabajadores. Hay empresas que en sus contratos colectivos de trabajo dicen, si yo no genero utilidades, o sea, si a mí me va mal y en este 2023 no genero utilidades, yo me comprometo de todas maneras a darte una bolsa garantizada de una semana de sueldo. ¡Ah! ¡Qué bien! No, eso ya es una prestación extralegal. Pero en términos muy generales es cómo es el pago de las utilidades. Por supuesto que es un tema sensible. Dice el trabajador, oye, trabajo como burro, veo que la empresa vende mucho y me llegaron 1,500 pesos de utilidades, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pues para eso hay un procedimiento establecido en la ley para corroborar de que efectivamente hayas tenido las utilidades o el patrón las haya reportado de manera correcta. Si el trabajador considera que no se llevó a cabo de manera correcta la declaración anual o hay algo irregular, le puedes dar vista al Servicio de Administración Tributaria y así como con la Secretaría del Trabajo, inmediatamente verá una auditoría y van a verificar si hay algo mal. Si hay algo mal, se va a ordenar entonces que se corrija lo que está mal pagado para que se cubra de manera adecuada. Pero más o menos ese es el tema de cómo se pagan las utilidades. Hablemos del punto número 9, que es un tema bastante sensible, son los despidos injustificados. ¿Cuándo se considera un despido injustificado y qué pasa si es que lo hay? Hablemos de indemnizaciones, ¿qué es lo que debemos saber? El tema de la derrama económica está medida en función de la situación de los empleos que existan en México. Es tan importante el trabajo que tenemos en la Ley Federal del Trabajo un principio que se llama el principio de estabilidad en el empleo. Eso quiere decir que la regla general es que en México existan empleos permanentes, ¿ok? Y de manera excepcional puedan existir empleos eventuales o empleos temporales, pero eso debería de ser lo de menos. Lo demás es que haya empleos permanentes, donde el trabajador con su permanencia a lo largo del tiempo pues vaya generando prestaciones, beneficios y una bola de cosas. ¿Qué pasa con el patrón que atenta en contra del principio de la estabilidad en el empleo? Es decir, un día el trabajador está tranquilamente haciendo su trabajo y el patrón le dice, vete, estás despedido. El patrón, por haber atentado en contra del principio de la estabilidad en el empleo, deberá indemnizar o cubrir ese daño que generó con el importe de 90 días de salario al trabajador. Eso es lo que marca la ley. Yo como empresa puedo correr a quien yo quiera, si lo quiero poner así de manera muy simplista, siempre y cuando le pague. ¿Por qué se paga 90 días? Porque se dice, o en la justificación de motivos cuando se reguló esto en la ley, era que 3 meses o 90 días era una cantidad de tiempo suficiente para que el trabajador pudiera reinsertarse de nueva cuenta en la actividad laboral. ¿En qué casos el patrón puede correr justificadamente? La ley marca 15 causales por las cuales el patrón puede rescindir al trabajador sin que le cuesten indemnizaciones. Malos tratamientos, injurias, actos de violencia en contra del patrón, familiares, clientes, proveedores, actos de desobediencia, más de 3 faltas en un periodo de 30 días, incurrir bajo el influjo de drogas, alcohol, enervantes. Te marca una serie de cosas graves en las cuales el patrón dice, oye, yo ya no quiero que trabajes conmigo porque tú te portaste mal como trabajador, incurriste en alguna conducta, entonces te voy a despedir justificadamente. ¿Qué es lo que hace que un despido sea injustificado? Que no esté dentro de las conductas establecidas en el artículo 47, de esas 15 conductas que me marcan como graves. Oye, ya no te quiero. ¿Por qué? Porque me la llevo mal contigo. No tengo nada que decir de tu trabajo, pero ya no te quiero aquí. Te voy a pagar. ¿Estás de acuerdo? Pues, ¿Y si no está de acuerdo? el trabajador tiene un derecho dual.
A veces eso llega a ser un problema. El trabajador tiene un derecho, uno, o a que se le indemnice con el importe de 90 días, o a que se le reinstale. A veces el patrón quiere, pues agarra los 90 días, no, yo quiero mi trabajo. ¿Y qué pasa ahí? Demanda. Entonces, se pone a debate en demanda, y el tema es que llega a haber casos en que esto llega a permear a un punto en que el patrón puede llegar a perder la demanda y condenado a reinstalar. Ese es el problema. Porcentualmente, en la mayoría de los casos... Bajo un ambiente laboral pésimo. Te estoy hablando así, el 90% de los casos, casi toda la gente agarra su indemnización. Tú quieres tu trabajo, claro, pero ya te están despidiendo, se está creando un ambiente muy tenso. Claro que se pudiera pelear por eso, pero volver a esa situación. Te voy a comentar una cosa, Adrián. Sonora es mi estado y Hermosillo es mi ciudad, pero debo de reconocer que en los centros de trabajo hay mucha conducta, a diferencia de otras ciudades en el país, que me ha tocado constatar. Tenemos una bronca fuerte de conflicto con la autoridad. O sea, es muy común que se den temas de gente que se intolere porque lo mandan. Eso es algo muy común. Eso genera conflicto. Entonces, eso puede generar una situación de que cuando tengas que terminar una relación de trabajo, oye, pues no me hace caso. Oye, pues es que siempre está de mal humor. Oye, es que no le puedes decir nada. Sus actitudes. Pues mejor lo indemnizamos. No quiero. Porque ya hay un tema relacionado con esa actitud del trabajador, que en Sonora se da mucho. O sea, hay mucha gente que es muy, ¿cuál sería la palabra? Que tiene conflicto con la autoridad. Entonces, me toca verlo. Por eso es importante que parte de lo que hago, parte de lo que hacemos en Intelecta, es, pues nosotros nos encargamos de manejar la situación del despido, ¿no? Porque ya hay una carga emocional. Esto que te estoy hablando no es legal, ¿eh? No es de la ley, es lo que normalmente pasa. Ya hay una carga emocional que tiene el patrón, ya se siente a disgusto con el trabajador está también a disgusto. Imagínate una reunión entre ambos para decirle a él que se acabó la relación, va a terminar en problema. Es mucho más fácil que un abogado con experiencia en el manejo situacional maneje ese momento para tratar de que se vaya tranquilo, ¿no? Darle al patrón un documento donde su relación laboral se cerró y tratar de hacer eso. Pero eso es más o menos el punto en el que se da, ¿no? La parte humana, pues no necesariamente legal. Así es, y bastante importante. Sí, claro. Y como importante, el último punto, algo sumamente importante, la seguridad social, tener seguro, prestaciones y sobre todo, ¿qué ocurre con empleados temporales y los permanentes bajo esta situación? La seguridad social es una obligación que viene de la ley del seguro social. Tengo la obligación como patrón de darlos de alta 5 días después a que iniciaron a prestar el servicio. Así lo marca la ley. ¿En qué consiste eso? Bueno, le tengo que pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social cierta cuota, ¿no?, por tener inscritos a mis trabajadores. ¿A qué se hacen acreedores mis trabajadores? A una serie de beneficios, servicios hospitalarios, médicos, medicamentos, ortopédicos, tratamientos, aportan a un fondo de pensiones, tienen derecho a una serie de cuestiones relativas a la seguridad social, lo que se le conoce. Esto aplica tanto para trabajadores permanentes como para trabajadores eventuales. La ley no hace una distinción. Toda persona que sea trabajador tiene que ser incorporado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Una parte, la parte más grande y mayoritaria, la paga el patrón, y una pequeña aportación es el trabajador quien lo aporta. Ese es más o menos el esquema en cómo se da. Aunque seas un empleado temporal. Aunque seas un empleado temporal. Tiene que pagarse seguro social, siempre. Con todas las deficiencias que pueda tener el seguro social, pero no deja de ser más positivo el servicio que negativo, pues, ¿no? Con todo y lo que se tarden. Pues a cuánta gente no le han salvado la vida, ¿no? Claro. ¿Cuántas mamás no han dado a luz con los servicios del Seguro Social, no? Claro, es algo indispensable. ¿Cuánta gente no se ha curado, no? Con todo lo que pudieran decir que tiene muchas deficiencias, estoy seguro que las tiene, pero es más positivo el tema de tenerlo y tener la previsión de
poner a los trabajadores bajo el régimen del Seguro Social. Y bueno, ya tuvimos los 10 puntos, pero hubo un punto también bien interesante que te mencioné que lo íbamos a abordar ahorita. Un dato extra, ¿qué hacer en cuestión de hostigamiento laboral, de acoso laboral, del llamado que puedes haber en la familia, en la escuela, con la pareja, con los amigos, en el trabajo? ¿Qué hacer ante situaciones de acoso y de hostigamiento en el trabajo? Primero entendamos que es acoso. Las dos figuras que marca la ley se llama acoso sexual en el trabajo y el otro se llama hostigamiento laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un catálogo de conductas que establece los alcances del acoso sexual, ¿ok? Te voy a enumerar 5 así nomás por abrir boca. Es hablar, referirte a la vida sexual pasada y presente de una persona. Comentarios que normalmente se hacen. ¿Estás divorciada? Sí. ¿Y quién te da servicio? Por ejemplo. Referirte a la vida sexual de alguien es sexual. Compartir contenido político vía mensajería, WhatsApp y todo este rollo, aunque sea un rollo muy chusco o aunque las personas sean llevadas, es un tema de sexual. Los acercamientos, romper el perímetro de seguridad de una persona. O sea, que te acerques de más de manera innecesaria, se considera sexual. Los roces malintencionados, los acorralamientos, es establecido como sexual. Porcentualmente, el mayor número de personas acosadas son las mujeres. ¿Cómo nos protegemos? Primera, no tienes por qué andar saludando todos los días de beso a tus compañeros de trabajo. No tienes por qué acercarte de más a los compañeros de trabajo. No tienes por qué estar abrazando todos los días a los compañeros de trabajo. No tienes por qué hablar de cuestiones con los compañeros de trabajo. No tienes por qué, así sea un video muy chistoso, estar enviando contenido vía WhatsApp o otra vía. No tienes que estar haciendo comentarios de índole sexual con ninguna persona. ¿Por qué? Porque no son cosas relacionadas con el trabajo. Y porque todo eso se puede prestar a malas interpretaciones en algún momento. Si tú cuidas esto, si eres muy previsor en esto, pues van a disminuir drásticamente la posibilidad de que algo te pueda pasar relacionado con esto. Pero si tú das pie a ese tipo de conductas, entonces podrá ser denunciado al interior de la empresa y eventualmente van a seguir un procedimiento de investigación por un tema de acoso sexual. Oiga, pero yo no le hice nada, lo entiendo, pero sexual no es que hayas hecho algo. O sea, no es que hayas cometido un tocamiento o hayas cometido un acto sexual en sí, son actos tendientes a incomodar a una persona relacionado con temas sexuales. ¿Y en qué repercute una denuncia de este tipo? Bueno, el sexual está tipificado en el Código Penal como delito. Entonces, pues puede haber visto al Ministerio Público. Una persona acosada, pues es una causal de rescisión de la relación de trabajo. Trabajador que acosa, despido, puede ser despedido justificadamente. O sea, no tiene derecho a ningún tipo de indemnización. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que culturizar a los centros de trabajo. O sea, hay que decirles, oigan, es que esto no es así. Hay que cuidar estas cosas. A lo mejor como somos los sonorenses podemos ser llevados, podemos ser carrilleros, podemos ser mal hablados. Sin embargo, es así, la forma en que somos, aunque para nosotros sea muy normal, puede tener trascendencia jurídica en juicio. El sol se puede dar entre trabajador y jefe trabajador. El solamente se da de jefe a trabajador, de nivel superior jerárquico. Superior a inferior. ¿En qué consiste? En atentar en contra de la dignidad de la persona. Los actos que haga el patrón tendientes a incomodar y atentar en contra de la dignidad de una persona. No sirves para nada, eres un P. Ponerlo a trabajar injustificadamente puede ser caso de hostigamiento. A asignarle actividades que no son propias necesariamente a su puesto. Ponerlo a lavar baños. Y conste, lavar baños no es ninguna bronca, ¿eh? Todo el mundo usa el baño. Pero si no es su actividad. Pero si normalmente no es su actividad y lo estás haciendo como una represalia para algo o porque te molestó algo, entonces se considera como un tema de hostigamiento. Es incomodar al trabajador para que se enfade del trabajo y lo quiera dejar tirado. Eso es un punto interesante. El hacer y por debajo del agua, y sucede, y tú me dirás, yo creo que sucede tal vez muy recurrentemente, si yo
corro a este trabajador, yo le tendría que dar más. Mejor que esta persona renuncie, porque su finiquito va a ser una cantidad menor para mí como su empleador, como su jefe. Entonces vamos a hacer que vaya renunciando. Te voy a poner un ejemplo que me pasó, que tuve que entrar y tuve que decirle a mi cliente. Mi cliente tiene una carpintería y me dijo, no, ya no lo quiero, pero no le voy a pagar. Ok, de lo que me platicas tú, del motivo por el que ya no lo quieres, no es suficiente para correr. Entonces, si no lo quieres y no tengo causa para correrlo, hay que indemnizarlo. No lo voy a pagar. ¿Sabes qué lo voy a poner a hacer mejor? ¿Qué lo vas a poner a hacer? Lo voy a poner a cortar tablitas. ¿Tablitas para qué? No, tablitas de 1 centímetro. Que se canse, que se enoje, que renuncie. Todo el día lo voy a poner a cortar tablitas. Es su trabajo. O sea, su trabajo es el carpintero, ¿verdad? Y yo le digo, a ver, eso es sentimiento, pues. Eso es sentimiento. Hay que definir las situaciones. Porque si tú entras en represalia hacia algo que haya hecho el trabajador o algo que te haya incomodado, a ponerlo a hacer cosas indignas, es indigno estar haciendo tablitas que no tienen... ¿Y lo hizo? Sí. ¿Se lo pidió? No, pues para eso está la asesoría, ¿no? Si no tienes para pagar una indemnización, nos ponemos de acuerdo. Yo hablo con el muchacho, hablo con el trabajador, le digo que pues ya la situación no está bien, que es mejor para él, es mejor para la empresa. Y que se llegue a un acuerdo en un plazo de tiempo. Se llegue a un acuerdo, si le salen a pagar, no sé, 20,000 pesos, pues a lo mejor 3 pagos de 7,000 cada uno. Y déjame entrar a hacer mi trabajo, pues. Entonces, a lo que voy es, pues es un ejemplo clásico de... Y que pasa mucho. Otro ejemplo que me tocó en una empresa. Tus actividades el día de hoy va a ser sentarte en ese banco y va a ser ver hacia la pared. En trabajo. En trabajo. Como si fuera escuela, como Sí, si fuera primaria. como kinder. así. Vas a voltear a ver hacia la esquina y ahí te vas a quedar todo el día. Oiga, pero no, ese es tu trabajo, estás en tu trabajo. Eso es... Pues, o sea, son parecieran niñadas, Ajá. berrinchudas en un centro de trabajo, pero es algo que pasa. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Trabajador, denuncie. Son conductas anómalas. Patrón, edúquese. Hay infinidad de información, sobre todo en el tema de la... Hay un catálogo de conductas bien establecidas. ¿Qué tan común es que realmente el mismo jefe busque ese asesoramiento, el que lo lleven de la mano, el saber si va bien o va mal como jefe de cierta empresa? No siempre ocurre que se quieran informar y que se quieran capacitar y educar. Somos mexicanos y somos sonorenses. Y pregúntame el sonorense cuándo va al médico. ¿Hasta cuándo va? Hasta que le duele. ¿Cuándo va bien? ¿Cuándo van y ven al abogado? Hasta que pasa algo. Hasta que ya está en el problema. Sí, pues ya que tienen el problema es cuando le hablan al abogado. Cuando es al revés. Háblele al abogado para ver cómo van a tratar el problema. Como no llegar a ese problema y no desembolsar más. O déjeme que yo trate el problema, pues. ¿Por qué? Porque yo no estoy involucrado emocionalmente con tu empresa, pues. Yo puedo hablar contigo en frío y exponerte una situación y tratarlo. Sé qué hacer si te vas a enojar, sé cómo manejarlo. Ese es el punto, pues. Pero yo creo que cualquier persona que pueda mediar lo puede hacer, no tiene que ser un abogado necesariamente. En el caso de nosotros en el despacho, porque lo hacemos todos los días, realmente son pocos los patrones previsores, pues, de decir, oye, yo tengo a mi abogado. Le damos realmente como empresarios mucho énfasis al contador, pues. O sea, el contador es bien importante porque hay que pagar impuestos. Porque es el dinero. Sí, es el dinero, el contador. Y solamente volteas a ver la parte legal hasta que algo va a pasar. Y la verdad es que hay mucho en qué trabajar. Hay mucho en qué trabajar. No espere a que haya una demanda para que le hable al abogado, para que termine pagando un asunto que lo trató mal en su momento. Así es. Y hay muchísimos temas todavía, de temas bien importantes que los mismos empleados deberían saber y sobre todo conocer sus mismos derechos dentro de la empresa. Pero bueno, Alan, recuérdanos también dónde pueden consultar un poquito más acerca de Intelecta Consultoría y si tienes un último comentario o también algo para decirle a esos empleados que tengan dudas, sobre todo, pues que se hagan respetar. Las relaciones humanas son complejas. ¿Por qué? Porque, pues a fin de cuentas es interacción personal de todos los días. Puede haber diferencias, puede haber roces, puede haber cualquier situación relacionada. Siempre debe prevalecer el respeto en el trabajo, la dignidad del trabajador como persona, la dignidad del propio patrón como persona. Y si algo hay
se dé o se genere que impida seguir con la relación de trabajo, hay que terminarla siempre en el marco de la cordialidad. Siempre, siempre. Tanto el patrón en sus obligaciones indemnizatorias o el trabajador en sus obligaciones de cómo terminar la relación de trabajo. Al patrón tiene que asesorarse bien. De hecho, siempre es la frase mía, asesórese bien. Siempre hay que asesorarse bien. Siempre no espere a que le pasen los problemas. Tiene mucho en qué trabajar en la parte laboral. Al trabajador la Ley Federal del Trabajo no está hecha para los abogados, está hecha para que cualquier persona la lea. Tú puedes, ahorita con el internet puedes googlear lo que sea y puedes informarte y puedes tener mejores referencias. O sea, tampoco trabajador esperes a que pase un problema para informarte de lo que tengas derecho como trabajador. Porque hay una cosa, Adriana, hablamos de los derechos de los trabajadores, pero la Ley Federal del Trabajo tiene un capítulo de obligaciones de los trabajadores y nadie lo voltea a ver. Mis derechos, y tus obligaciones, ¿no? Entonces yo creo que es importante también educarnos en esa parte, ¿no? Claro. ¿Y dónde pueden conocer más información o consultar Intelecta Consultoría? Fíjate que tengo la fortuna de estar generando contenido, difundiendo estas tips tanto para empleados como para patrones. Genero con cierta periodicidad un video, un material. Nos encontramos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube, hay otra red social que se llama Quai, y nos buscan como Intelecta Consultoría, y ahí estamos a la orden, ahí puedan compartir todo el material que se encuentra ahí. Perfecto. Alan Córdoba, muchísimas gracias, gracias a ti por la invitación. Por este tema súper interesante y esperemos una segunda parte porque faltaron muchos temas y sobre todo eso también, la obligación de los mismos empleados. Ahí quedó a la orden. Muchísimas gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por ser parte de este podcast, este espacio para todos ustedes de Puente Estudio Podcast a través de todas las multiplataformas de Proyecto Puente. Recuerden que todos los episodios completos a través de YouTube y Spotify y en todas las otras redes sociales, lo más importante. Soy Adriana Insunza y hasta la próxima. Muchísimas gracias.